Bien, en la parte de arritmias vamos a tener alteraciones, ya sea de la formación del impulso, que es automatismo, o de la conducción del impulso, que es dromotropismo. Puede estar alterado la formación o la conducción del impulso. Entonces, la taquicardia sinusal es una alteración de la formación del impulso. El impulso está siendo muy rápido, la frecuencia cardíaca es más de 100. Cuando hay taquicardia, cuando el paciente está chocado, miren, chocado, hipotenso, y ahí no hay que tratar porque es un mecanismo de compensación. Solo se trata en este caso. Hipertiroidismo. Pregunta de endocrino. En el hipertiroideo, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Taquicardia sinusal. En el hipertiroideo, la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Y cómo trato? Con beta block. Trato la taquicardia en el hipertiroidismo. Fiebre y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces está correlacionado el aumento de temperatura con aumento de frecuencia, excepto en la fiebre tifoidea, ¿no? En la salmonelosis, el paciente está con fiebre, pero la frecuencia normal, está disociado, ¿ya? Muy bien, feocromocitoma también, etc. Bradicardia, frecuencia menos de 60. Puede o no generar síntomas. Si genera síntomas severos, el paciente está chocado, hay que tratar. Una bradicardia sintomática hay que tratarla. ¿Y cuál es el fármaco para tratar? Sulfato de atropina, que es un antimuscarínico. Con sulfato de atropina o isoprenalina son los dos fármacos para tratar una bradicardia sintomática. Sulfato de atropina o isoprenalina. Muy bien. Esta es la arritmia típica de la mujer joven. Típica historia de mujer joven que viene por palpitaciones de inicio y fin súbito. Esa es la taquicardia paroxística supraventricular. Palpitaciones de inicio y fin súbito. Miren la frecuencia, es más que la taquicardia sinusal, 150, 250, es irregular. Se produce por fenómenos de reentrada. Fenómenos de reentrada. O sea, hay circuitos eléctricos que están circulando ahí. Primera medida en el manejo, maniobras vagales. Masaje del seno carotidio. ¿Eh? Masaje del seno carotidio. Si no responde a las maniobras vagales, el fármaco de elección es adenosina, cuando no responde a las maniobras vagales. Y de acá ya algunos años los antiarrítmicos cada vez van a ser menos utilizados, porque ya hay terapia curativa, que es con ablación por radiofrecuencia. Se queman las vías que están alteradas en el corazón, ¿ya? Entonces, la parte cardiovascular invasiva, ¿no? Terapia endovascular, se hace ablación con radiofrecuencia. Piensen en este tratamiento cuando les digan una arritmia que no responde a fármacos. Si es una arritmia que no responde a fármacos, lo que nos queda es ablación con radiofrecuencia. Todavía se están haciendo para algunas arritmias. Por ejemplo, esta de acá. Esta tiene cura con ablación de radiofrecuencia. El Wolff-Parkinson-White también tiene cura con ablación por radiofrecuencia. Pero cuando no responden a fármacos, ¿no? Porque todavía no están muy disponibles estos tratamientos, ¿ya? Muy bien. Taquicardia ventricular. ¿Cómo voy a reconocer que es ventricular? Porque el QRS está ancho. Eso me tienen que decir. QRS ancho, frecuencia rápida, ritmo regular. Taquicardia ventricular. Como este es ritmo de paro, miren el tratamiento, cardioversión eléctrica, porque acá hay un principio básico. Toda arritmia que genere hipotensión o genere caída del sensorio, se trata con cardioversión eléctrica. Toda arritmia en paciente inestable, se trata con cardioversión eléctrica. Hipotensión o caída del sensorio. Por eso está acá la cardioversión. Si por ahí te dicen paciente estable,
¿no? Una taquicardia ventricular con paciente estable. ¿Cuál es el antiarrítmico de elección? Procainamida. Procainamida es el fármaco de elección en taquicardia ventricular, pero en paciente estable, porque si está inestable es cardioversión eléctrica. Si te dicen que es un corazón infartado, ¿cuál es el fármaco de elección? Lidocaína. Siempre que te digan arritmia ventricular en corazón infartado, de elección es lidocaína. Y cuando te digan que no responde a la procainamida, a la lidocaína, el último fármaco que nos queda de reserva, amiodarona. Amiodarona siempre es de rescate en casos refractarios, en casos severos. Y una forma de taquicardia ventricular es esta, el Torsades de Poinz, o taquicardia helicoidal, o taquicardia polimórfica, porque los QRS son de diferentes formas. Es no sostenida, porque solo dura menos de 30 segundos, pero puede causar la muerte, porque es una arritmia ventricular. Es no sostenida porque dura menos de 30 segundos. ¿Cuál es el factor de riesgo para Torsades de Poinz? QT largo. ¿Y quién produce QT largo? Los trastornos electrolíticos. Potasio bajo, calcio bajo, magnesio bajo. No hay pierde. Los electrolitos, cuando están disminuidos, predisponen a QT largo y el QT largo produce Torsades de Poinz. Fármacos, un antihistamínico que han preguntado es la terfenadina. Terfenadina produce Torsades de Poinz. Un antibiótico, eritromicina, puede producir QT largo y Torsades de Poinz. Terfenadina, eritromicina. Los órganos fosforados también. Tratamiento. ¿Con qué trato el Torsades de Poinz? Sulfato de magnesio. Es el tratamiento del Torsades de Poinz. Y este ya es ritmo de paro que hemos hablado, la fibrilación ventricular. Este es un ritmo de paro establecido, el ritmo es caótico, ¿no es cierto? Esto le dio a Maradona por consumo de cocaína, fibrilación ventricular. Y lo salvaron porque lo plancharon. Cardioversión eléctrica, es lo único que lo saca a un paciente con fibrilación, ¿no es cierto? ¿Cuándo es 360 joules? Monofásico, si es bifásico 200. Esto también suelen preguntar, si el calcio está alto, ¿cuál es la manifestación cuando hay hipercalcemia? Te vas a acordar este de acá, ¿no? Calcio bajo. ¿Qué da el calcio bajo? QT. ¿Largo o corto? Largo. Por lo tanto, la hipercalcemia da QT corto. QT corto. Calcio bajo, QT largo. Calcio alto, QT corto. El potasio. Si el potasio está elevado, ¿dónde te fijas? En la onda T. ¿Qué pasa con la onda T cuando el potasio está elevado? La onda T crece, se vuelve alta y picuda. Cuando el potasio está alto, la onda T se vuelve alta y picuda. ¿Y cuándo le vas a llamar hipercalemia severa? Cuando el QRS se pone ancho. T alta, leve, moderada. QRS ancho, severa. En cambio, en la hipocalemia, ¿qué vamos a encontrar? La onda U. La onda U de hipocalemia. ¿Estamos? Y QT largo o corto. Todos los electrolitos bajos producen QT largo. Por lo tanto, la hipocalemia va a ser severa cuando da QT largo. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando te den el dato del PR, intervalo de PR, piensa en estos dos diagnósticos. PR corto en un joven, en un varón joven con PR corto, y te dicen onda delta, que es una onda que está al inicio del QRS. Ese es el Wall-Parkinson-White. PR corto con onda delta en un varón joven, Wall-Parkinson-White. Si el QRS está normal en el Wall-Parkinson-White, se llama conducción ortodrómica.
Pero si el QRS está ancho, más de 0,12 segundos, la conducción se llama antidrómica. Por lo tanto, hay dos tipos de Wolff-Parkinson-White, con QRS normal y QRS ancho. QRS normal, conducción ortodrómica. QRS ancho, conducción antidrómica. ¿Cómo se llama? Pregunta de examen. La vía accesoria, haz de Ken. El productor del Wolff-Parkinson-White es un haz congénito llamado haz de Ken. Es una vía accesoria. ¿Cómo se comunica eléctricamente la aurícula con el ventrículo? Con el nodo AB. Pero los pacientes con Wolff-Parkinson tienen una vía accesoria. O sea, tienen el nodo AB y tienen el haz de Ken. Y por los dos se puede comunicar eléctricamente la aurícula con el ventrículo. Por eso es un síndrome de preexcitación. Tratamiento beta-block calcio antagonistas. Beta-block o calcio antagonistas, y tiene curación, porque se puede hacer ablación con radiofrecuencia. En cambio, si te dicen PR largo, más de 0,20 segundos, piensa en bloqueo auriculoventricular, cuando es PR largo. Primer grado, solo el PR está prolongado, pero después de cada onda P, como están viendo, siempre hay un QRS después de cada onda P. Siempre conduce, solo que el PR está largo. Por lo tanto, acá no hay un verdadero bloqueo, es una conducción lenta, porque siempre la onda P conduce un QRS. En cambio, en el de segundo grado, miren, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS y onda P y no aparece nada. Acá sí hay un verdadero bloqueo. En el segundo grado, en algún momento la onda P no conduce un QRS. Eso ya es segundo grado. Y acá hay dos tipos, MOVIS 1 y MOVIS 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en el MOVIS 1 el PR va creciendo progresivamente, se va haciendo más largo y se bloquea. Eso se conoce con el nombre de fenómeno de Wenckebach. Pregunta de examen. ¿Qué es el fenómeno de Wenckebach? Bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1 por el crecimiento progresivo del PR. En cambio, en el MOVIS 2 el PR es constante. El PR es constante en el MOVIS 2. ¿Qué infarto produce MOVIS 1? El infarto de mejor pronóstico, de cara inferior. En cambio, MOVIS 2, el infarto de peor pronóstico, el infarto de cara anterior, produce MOVIS 2. Y el bloqueo de tercer grado es el bloqueo AB completo. Es cuando hay disociación entre la aurícula y el ventrículo. Bloqueo de tercer grado o disociación auriculoventricular. ¿Cómo te vas a dar cuenta de un bloqueo de tercer grado? Porque tú cuentas en un determinado tiempo las ondas P y los QRS. Y hay más ondas P que QRS. Entonces miren cuántos QRS hay acá. 2. ¿Y cuántas ondas P? 1, 2, 3, 4. Hay 4 ondas P y 2 QRS. Cuando hay más ondas P que QRS, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay más contracción del aurículo y del ventrículo? Porque están disociados. Ese es el bloqueo de tercer grado. Producen la llamada onda A cañón. Acuérdate, en el pulso venoso, ¿quién produce la onda A cañón? El bloqueo completo. Porque en algún momento la contracción de la aurícula con el ventrículo pueden coincidir. Ya está. Esta es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. La FA es la más frecuente en la práctica clínica. Es propio de pacientes adultos mayores que tienen un corazón enfermo, infarto, hipertensión, etc. Hay una cardiopatía subyacente. No cualquiera hace FA. Hay una cardiopatía subyacente. Por eso se ve más frecuente en adultos mayores. Si el ritmo es regular, es el flutter. Esa es la gran diferencia con el FA. El flutter
sus QRS son regulares. Pero ¿cuál es su homología con el FA? Que en ambos casos no hay onda P. Por eso se llaman ritmos extrasinusales. Tanto en flutter como en fibrilación no hay onda P. Son ritmos extrasinusales. La diferencia que en flutter los QRS son regulares. Cuando es más de 100 la frecuencia es no controlada, menos de 100 controlada. ¿Ya? Entonces miren acá, no se confundan, estas ondas que ven acá entre cada QRS son las llamadas ondas F mayúsculas, llamadas ondas de serrucho del flutter, que están representando fenómenos de macro reentradas. Macro reentradas. En cambio, en la fibrilación hay fenómenos de micro reentradas. Por eso en el EKG vamos a encontrar las ondas F, pero minúsculas, pequeñas, de fibrilación, porque son micro reentradas. Y hay focos ectópicos, o sea, el nodo sinusal no es el único que produce impulsos, sino que hay focos ectópicos. ¿Dónde está el origen del FA? En la aurícula izquierda. Ahí se origina el FA, en la aurícula izquierda. Entonces la actividad eléctrica se vuelve desorganizada y por lo tanto se pierde la contracción de la aurícula izquierda. Recuerden, no hay contracción auricular. Es decir, la contracción auricular es desorganizada, por lo tanto no hay contracción. El efecto final es no haber contracción. Por eso te van a decir en FA, ¿qué es lo que pasa? No hay onda P, no hay onda A en el pulso venoso, ¿no es cierto? No hay onda P, no hay onda A en el pulso venoso. ¿Por qué? Porque no hay contracción auricular. Y se forman trombos. Por eso, ¿cuál es la clínica del FA? Embolismo. Produce ACVs, infartos, etc. Porque producen trombos. Miren las cardiopatías donde se puede presentar un FA. Infarto. Valvulopatía que se asocia a FA, estenosis mitral. Miocardiopatía que se asocia a FA, la dilatada. Entonces, acuérdense que flutter y FA se presentan en adultos mayores con cardiopatía subyacente. No hay onda P, ondas F minúsculas, y esto lo hace diferente al flutter. Los QRS son irregulares. Si yo mido la distancia entre QRS, como están viendo, son irregulares, ¿ya? Cuando mido la distancia entre QRS. Semiológicamente nos da el pulso irregular deficitario. Semiológicamente. ¿Qué es un pulso deficitario? Cuando la frecuencia central es mayor a la periférica. Semiológicamente, una fibrilación auricular te da pulso deficitario, acuérdate. Si dura menos de 7 días, paroxística. Si dura más de 7 días, persistente. Si dura más de un año, permanente. Si dura más de un año. ¿Estamos? Menos de 7 días, paroxística, más de 7 persistente y más de un año permanente. Tratamiento del FA. Lo que mejora el pronóstico en el FA es prevenir el embolismo. Entonces hay que dar anticoagulación. Es lo que mejora la sobrevida. Y acá el score para indicar anticoagulación es el score de Chad-Bass para FA. ¿Ya? Están las iniciales, ¿no? Falla cardíaca, hipertensión, la edad, diabetes, stroke, enfermedad vascular, sexo femenino, etc. Miren quién tiene más puntaje. Edad mayor a 75 años. Y antecedente de stroke, de ACV. O accidente isquémico transitorio, TIA, tiene más puntaje. Si tiene 0 puntos, solo le doy aspirina, antiagregación plaquetaria. Pero basta que tenga 1 punto, es mejor anticoagular. Es mejor anticoagular. Basta que tenga 1 punto del score de Chad-Bass, es mejor anticoagular.
¿Con qué vamos a anticoagular? Con warfarina, que es el que bloquea a los factores vitamina K dependientes. ¿Quiénes son los K dependientes? 2, 7, sumo, 2 más 7, 9, y el que le sigue, 10. Por lo tanto, es inespecífico, bloquea varios factores. Por eso hay que monitorizarlo con el TP. El INR del TP debe estar entre 2 y 3. Esa es una buena anticoagulación. Pero han aparecido nuevos anticoagulantes específicos por vía oral. El anticoagulante por vía oral ya no solo es warfarina, sino podemos dar inhibidores directos del factor 2 o inhibidores directos del factor 10. ¿Quién inhibe directamente el factor 2? Dabigatran, muy bien. Dabigatran. Ahí está, bloquea el factor 2. Y el que bloquea el factor 10 es el rivaroxaban. Estos anticoagulantes por vía oral son específicos, por lo tanto no necesitan monitorizarse. La única desventaja es que no pueden utilizarse en insuficiencia hepática o insuficiencia renal. No pueden utilizarse. Y no necesitan monitorizarse con TP, con tiempo de protrombina. ¿Ya? Entonces, dabigatran y rivaroxaban son los anticoagulantes orales. ¿Cuándo recomendamos a un FA anticoagular? 1 o más puntos en el score de Chad-VAS. O si tiene válvula protésica o valvulopatía reumática. Estas son condiciones apartes. Si tiene válvula protésica y FA, ya de frente anticoagulamos, independientemente del Chad-VAS. O valvulopatía reumática, ¿ya? De frente anticoagulamos. Eso mejora el pronóstico en el paciente, ¿ya? Muy bien. Y luego es controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? En estos pacientes llamados FARVA. ¿Qué es el FARVA? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. Entonces, cuando un paciente con FA viene con su frecuencia cardíaca más de 100, hay que controlar la frecuencia cardíaca. Entonces le damos los frenadores del nodo AB. ¿Con qué controlamos la frecuencia cardíaca en FA? Los frenadores del nodo AB. Beta block, calcio antagonista y digoxina. Y cuando el paciente esté muy severo, ¿qué puedo utilizar? Amiodarona. Siempre recuerden amiodarona cuando nos digan refractario o severo. Ahí busquen amiodarona. Y lo último es la cardioversión, es decir, volver el ritmo extrasinusal a ritmo sinusal. Es lo último que se hace. Pero hay que ver el tiempo de enfermedad. Porque si el paciente tiene más de 2 días con el FA, lo más probable es que ya tenga trombos en la aurícula izquierda. Y como tiene trombos, miren lo primero que debemos hacer cuando tiene más de 48 horas, anticoagulamos 2 a 3 semanas. Luego recién cardiovertimos. En cambio, si tiene menos de 48 horas, lo más probable es que no tenga trombos, por lo tanto, de frente cardiovertimos. De frente, si tiene menos de 48 horas, porque no tiene trombos. ¿Y cuáles son los fármacos que cardiorrevierten? Los del grupo 1C, flecainida, propafenona. Esos son los que cardiorrevierten. Entonces acá acuérdate, si me preguntan, ¿con qué controlo la frecuencia cardíaca? Con los frenadores del nodo AB. Pero ¿con qué cardiorrevierto? Con los fármacos 1C de los antiarrítmicos. Flecainida, propafenona. Y nuevamente, para casos severos refractarios, amiodarona. Y después de toda cardioversión, se anticoagula, chicos. Después de cardiovertir, ya sea farmacológica o eléctricamente, se anticoagula, ¿ya? Ese es el manejo entonces de un FA. En un FA tienes que preguntarte,
¿Anticoagulo o no anticoagulo? Segundo, controlo la frecuencia cardíaca. Y lo último es la cardioversión. Obviamente, si el paciente está inestable, ¿qué es lo primero que debes hacer? Cardioversión eléctrica, cuando te digan hipotenso, en síncope, etc. La carga para una FA es 100 joules. La carga para una FA es 100 joules, es menos. ¿Estamos? Muy bien.